Muchas personas creen que están cansadas de la vida, pero la verdad es otra. No están cansadas de vivir. Están cansadas de vivir sin dirección. Están cansadas de despertarse cada mañana sin saber por qué lo hacen. Están cansadas de respirar, pero no sentir que avanzan. Y ese tipo de cansancio no se quita con dormir 8 horas, ni con un fin de semana de descanso, ni con vacaciones, ni con distracciones. Ese tipo de cansancio nace cuando un hombre comienza a sentir que sus días pasan, pero su vida no avanza. Cuando siente que el tiempo corre, pero él está estancado. Y en el fondo lo sabe, porque no es el cuerpo el que está agotado, es el alma la que está perdida. Muchos hombres caminan por la vida creyendo que su problema es el cansancio físico. Dicen que están agotados por el trabajo, que están saturados por las responsabilidades, que la vida es pesada, que el mundo exige demasiado. Pero si somos honestos por un momento, la mayoría de las veces no es el esfuerzo lo que los destruye, es la ausencia de sentido. Es levantarse cada día para repetir exactamente la misma rutina, sin dirección, sin propósito, sin una razón profunda que le dé significado al sacrificio. Despertar, ir al trabajo, regresar a casa, consumir distracciones, dormir, repetir, día tras día, semana tras semana, año tras año. Y lo peor de todo es que muchos hombres comienzan a aceptar esa vida como si fuera normal. Se convencen de que así es la vida, que el cansancio es parte de existir, que el aburrimiento es inevitable, que la apatía es normal, pero no lo es. El ser humano no fue diseñado para sobrevivir, fue diseñado para construir, para avanzar, para luchar por algo que trascienda su comodidad inmediata. El cerebro humano necesita dirección, necesita objetivos, necesita una razón clara para soportar el dolor, el esfuerzo, la disciplina. Cuando esa razón desaparece, la mente comienza a apagarse lentamente. Aparece la apatía, aparece la frustración, aparece la sensación de que nada importa demasiado. Y entonces el hombre empieza a sentirse cansado incluso cuando no ha hecho nada realmente difícil. Y aquí es donde aparece una de las verdades más incómodas que un hombre puede escuchar. Muchas personas no están cansadas del esfuerzo, están cansadas de esforzarse en algo que no tiene significado. No es el trabajo lo que los mata, es trabajar sin propósito. No es la disciplina lo que los agota, es disciplinarse para una vida que no sienten propia. No es la responsabilidad lo que los destruye, es la sensación de que todo ese esfuerzo no está construyendo nada real. Y esa sensación se filtra lentamente en cada parte de la vida, en la energía, en la motivación, en la forma en que una persona camina, en la manera en que mira el futuro. Hay hombres que duermen 8 horas y despiertan cansados. Hay hombres que descansan todo el fin de semana y el lunes siguen sintiendo un peso invisible en el pecho. Y no saben por qué. Pero la razón es simple y brutal al mismo tiempo. No están viviendo con dirección. Están sobreviviendo dentro de una rutina que no eligieron conscientemente. Y cuando la vida se convierte en un piloto automático, el alma comienza a apagarse lentamente. Quizá tú mismo lo has sentido alguna vez. Ese momento en el que te preguntas si todo esto realmente tiene sentido. Cuando miras alrededor y te das cuenta de que los días pasan demasiado rápido, pero tu vida no se siente diferente. Cuando sientes que podrías desaparecer una semana entera y nada cambiaría realmente. Ese pensamiento incomoda, ese pensamiento asusta, pero también es un despertar, porque hay algo que la mayoría de las personas evita pensar. El tiempo no se detiene. No espera a que estés listo, no espera a que decidas cambiar. Cada día que pasa es un día menos de vida. Cada mañana que despiertas es una oportunidad menos que te queda. Y llegará un momento inevitable en el que ya no habrá más mañanas. La muerte no es una teoría filosófica, es una realidad absoluta. Y cuando ese momento llegue, ninguna distracción, ninguna excusa, ninguna justificación tendrá valor. Solo quedará una pregunta. ¿Viviste con propósito o simplemente exististe? Y aquí es donde muchos hombres necesitan tomar una decisión silenciosa: desaparecer. No desaparecer del mundo en un sentido literal, sino desaparecer del ruido, desaparecer de la necesidad de aprobación, desaparecer de la vida superficial que los rodea.
Hay momentos en la vida de un hombre donde lo más poderoso que puede hacer es retirarse del caos y reconstruirse en silencio. No anunciarlo, no explicarlo, no pedir permiso, porque la verdadera reconstrucción no ocurre frente a una audiencia. Ocurre en la soledad, ocurre en los días donde nadie te ve, ocurre en las madrugadas, donde decides levantarte antes que todos, ocurre cuando empiezas a decir no a lo que antes aceptabas sin pensar. Ocurre cuando comienzas a construir una disciplina diaria que nadie celebra, pero que lentamente empieza a transformarte. La disciplina no es una emoción, no es un momento de motivación intensa. La disciplina es una decisión repetida todos los días, incluso cuando no tienes ganas, especialmente cuando no tienes ganas. Es levantarte cuando tu mente te pide quedarte en la cama. Es trabajar cuando el mundo está distraído. Es construir una vida con intención mientras otros se dejan arrastrar por la inercia. Y en ese proceso algo empieza a cambiar dentro de ti. El cansancio comienza a desaparecer, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque ahora cada esfuerzo tiene sentido. El dolor ya no se siente como una carga inútil, se siente como parte del camino. El sacrificio deja de ser un peso, se convierte en una inversión. Dios no creó al ser humano para vivir dormido. Dios nos dio conciencia, voluntad, capacidad de decidir, pero esas capacidades solo tienen valor cuando se utilizan. Un hombre que nunca decide, termina viviendo la vida que otros eligieron por él. Un hombre que nunca define su dirección, termina caminando en círculos. Por eso hay momentos donde necesitas detenerte y hacer una pregunta brutalmente honesta. ¿Hacia dónde está yendo realmente mi vida? No lo que dices que quieres. No lo que imaginas algún día, lo que estás construyendo con tus acciones diarias, porque tus días no mienten. Tu rutina revela tu verdadera dirección. Si cada día está lleno de distracciones, tu vida se convertirá en distracción. Si cada día está lleno de excusas, tu vida se convertirá en excusas. Pero si cada día comienza con disciplina, tu vida comenzará a transformarse lentamente. La reconstrucción de un hombre no ocurre en un día, no ocurre en una semana. Es un proceso silencioso. Es desaparecer durante meses, incluso años, mientras trabajas en convertirte en alguien diferente. Y cuando ese proceso madura, ocurre algo poderoso. Regresas, pero no como el mismo hombre. Regresas irreconocible. Las personas que te conocían antes comienzan a notarlo. Tu energía es diferente. Tu mirada es diferente, tu forma de hablar es diferente. Ya no buscas aprobación, ya no te distraes con lo que antes te consumía, ya no vives reaccionando a la vida, ahora la diriges, porque entendiste algo que la mayoría nunca comprende. El cansancio desaparece cuando la vida tiene dirección. El agotamiento mental desaparece cuando cada día está alineado con un propósito, cuando sabes por qué te levantas, cuando sabes por qué trabajas, cuando sabes por qué estás dispuesto a soportar la incomodidad. Y esa claridad cambia todo. La mente se enfoca, la energía se organiza, la voluntad se fortalece. Pero todo comienza con una decisión silenciosa. La decisión de dejar de vivir en piloto automático. La decisión de tomar responsabilidad absoluta por tu vida. La decisión de construir algo que tenga significado, aunque nadie más lo entienda. Y si este mensaje está despertando algo dentro de ti, entonces escribe ahora mismo en los comentarios una frase que marque ese compromiso. Escribe: soy inquebrantable. No lo escribas para demostrar nada a nadie. Escríbelo como una declaración personal, como un recordatorio de que decides dejar atrás la vida sin dirección. Y si este tipo de reflexiones profundas resuenan contigo, suscríbete a este canal. Porque aquí no venimos a repetir frases motivacionales vacías. Aquí venimos a enfrentar la verdad, a recordar que el tiempo es limitado, a recordar que cada día cuenta. Y también comparte este video con alguien que esté perdido, alguien que sienta ese cansancio invisible, alguien que necesite escuchar que no está cansado de la vida, está cansado de vivir sin propósito. Porque cuando un hombre decide vivir con dirección, cuando decide disciplinar sus días, cuando decide reconstruirse en silencio, el mundo comienza a verlo diferente. Pero lo más importante, él comienza a verse diferente.
Y en ese momento entiende algo que cambia su destino para siempre. El propósito no elimina el esfuerzo, pero convierte el esfuerzo en significado. Y cuando una vida tiene significado, el cansancio deja de ser una carga. Se convierte en una señal de que estás construyendo algo que vale la pena. Y ese es el momento exacto en el que un hombre deja de sobrevivir y comienza a vivir. Y cuando un hombre comienza a vivir con dirección ocurre algo que pocos esperan. No es un cambio inmediato en el mundo exterior. No es que de repente todo se vuelva fácil o que las dificultades desaparezcan. En realidad ocurre algo más profundo y más silencioso. Comienza a cambiar la forma en que ese hombre se relaciona con la vida misma. Las cosas que antes parecían insoportables, ahora se sienten parte del proceso. Los obstáculos dejan de ser muros y comienzan a convertirse en pruebas. Y lo más poderoso de todo es que el cansancio empieza a transformarse en una sensación diferente. Ya no es un agotamiento vacío, ya no es ese peso oscuro que te hace preguntarte para qué sigues adelante. Ahora el cansancio tiene significado, ahora el esfuerzo tiene dirección. Y cuando el esfuerzo tiene dirección, el alma deja de sentirse perdida. Muchos hombres pasan años creyendo que necesitan más descanso, creen que necesitan menos responsabilidades, creen que necesitan escapar de la presión, pero lo que realmente necesitan es propósito, porque cuando un hombre encuentra una razón clara para levantarse cada mañana, su mente se reorganiza, su energía se enfoca, su carácter se fortalece. De repente el mismo esfuerzo que antes parecía insoportable se vuelve soportable, incluso se vuelve necesario, porque ahora cada sacrificio está conectado con algo mayor que la comodidad momentánea. Cada día empieza a convertirse en un ladrillo dentro de una construcción más grande. Y cuando un hombre entiende eso, algo dentro de él se despierta. Sin embargo, antes de llegar a ese despertar, hay un proceso que casi nadie quiere atravesar. Es el proceso del silencio, el proceso de desaparecer por un tiempo, el proceso de alejarse del ruido constante que llena la vida moderna. Porque vivimos en una época donde todos hablan, todos opinan, todos muestran su vida, todos buscan atención. Pero la transformación real no ocurre frente a los ojos del público. Ocurre cuando nadie está mirando. Ocurre cuando decides dejar de explicar tus decisiones y simplemente empiezas a actuar. Ocurre cuando te levantas temprano sin publicar nada al respecto. Ocurre cuando trabajas en tu mente, en tu cuerpo, en tu carácter, sin sentir la necesidad de que alguien te felicite. Ese tipo de reconstrucción es silenciosa, es lenta y muchas veces es incómoda, porque cuando comienzas a cambiar también empiezas a ver con claridad cosas que antes ignorabas. Empiezas a notar cuánto tiempo perdiste en distracciones. Empiezas a reconocer cuántas decisiones tomaste por miedo. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las limitaciones que creías externas en realidad estaban dentro de tu propia mente. Y esa realización puede doler, puede confrontarte, puede hacerte sentir incómodo contigo mismo, pero ese dolor es necesario, porque sin confrontación no hay transformación. Hay hombres que pasan toda su vida evitando ese momento de verdad, prefieren distraerse, prefieren llenar sus días con entretenimiento, prefieren mantenerse ocupados en cosas que no importan demasiado, porque enfrentar la realidad requiere valentía. Requiere aceptar que el tiempo ya pasó y que no puedes recuperarlo. Requiere reconocer que tal vez has estado caminando sin dirección durante años. Pero también hay una noticia poderosa escondida dentro de esa verdad incómoda. Mientras sigas respirando, todavía puedes decidir cambiar. Dios le dio al ser humano algo extraordinario: la capacidad de elegir quién quiere ser. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto tiempo hayas perdido, no importa cuántas veces hayas fallado. Mientras tengas vida, todavía tienes la posibilidad de reconstruirte. Pero esa reconstrucción no ocurre con deseos, no ocurre con pensamientos positivos, ocurre con decisiones concretas, ocurre con disciplina diaria, ocurre con constancia incluso cuando nadie te está mirando. Porque la disciplina es una forma de fe. Es la decisión de actuar hoy creyendo en un resultado que aún no puedes ver completamente. Es trabajar en tu carácter cuando todavía no hay recompensas visibles. Es mejorar tu mente cuando nadie reconoce tu esfuerzo. Es construir una versión más fuerte de ti mismo sin saber exactamente cuándo llegará el momento en que todo comenzará a notarse. Y ese tipo de fe requiere paciencia, requiere humildad, requiere una voluntad que no se rompa con facilidad.
Hay días en los que te sentirás solo en ese camino. Habrá momentos donde parecerá que nadie entiende lo que estás haciendo. Habrá noches donde tu mente intentará convencerte de volver a la vida cómoda que dejaste atrás. Porque el crecimiento exige renunciar a muchas cosas que antes eran normales. Exige decir no a hábitos que antes parecían inofensivos. Exige alejarte de entornos que no te ayudan a avanzar. Y ese proceso puede sentirse como una especie de desaparición. Como si el hombre que eras antes estuviera muriendo lentamente. Y en cierto sentido eso es exactamente lo que está ocurriendo. Estás dejando morir una versión antigua de ti mismo. Una versión que vivía en piloto automático. Una versión que se conformaba con sobrevivir. Una versión que buscaba distracciones para evitar pensar demasiado. Pero esa versión no puede acompañarte al lugar hacia donde vas. Para convertirte en alguien diferente, primero debes dejar atrás a quien eras antes. Ese es el precio de la transformación. Sin embargo, en medio de ese proceso ocurre algo hermoso. Poco a poco comienzas a notar cambios que antes parecían imposibles. Tu mente se vuelve más clara. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tu disciplina comienza a crear resultados pequeños pero constantes. Y esos pequeños resultados empiezan a construir una confianza nueva dentro de ti. No es la confianza superficial que depende de la aprobación de los demás. Es una confianza profunda que nace de saber que estás cumpliendo tus propias promesas. Cuando un hombre comienza a confiar en sí mismo de esa manera, su presencia cambia, camina diferente, habla diferente, piensa diferente. Ya no necesita convencer al mundo de su valor. Su disciplina diaria se convierte en la prueba silenciosa de quién es. Y ese tipo de presencia no se puede fingir, no se puede copiar. Solo se puede construir con tiempo, esfuerzo y constancia. Pero hay algo más que debes entender en este camino. El propósito no es un destino final donde todo se resuelve. El propósito es una dirección. Es una brújula que orienta tus decisiones. Y esa brújula se fortalece cada día que eliges actuar con disciplina. Cada día que eliges trabajar en lugar de distraerte. Cada día que eliges construir en lugar de quejarte. Por eso la verdadera pregunta no es si te sientes cansado. La verdadera pregunta es si tu vida tiene dirección. Porque cuando una vida tiene dirección, el cansancio cambia de significado. Ya no es señal de derrota. Es señal de progreso. Es la evidencia de que estás avanzando. Es la prueba de que estás utilizando tu tiempo para algo que vale la pena. Y si en este momento sientes que este mensaje te está hablando directamente a ti, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios una frase que marque el comienzo de tu transformación. Escribe con convicción, escribe con intención, escribe como una declaración personal. Escribe ahora mismo. Soy inquebrantable. No lo hagas por este canal. Hazlo por ti. Hazlo como un compromiso silencioso contigo mismo, como una señal de que estás listo para dejar atrás la vida sin dirección, como una promesa de que comenzarás a reconstruirte con disciplina, con constancia y con propósito. Y si este mensaje te ayudó a ver tu vida con más claridad, suscríbete a este canal, porque aquí hablamos de las verdades que muchas personas evitan escuchar. Aquí recordamos que el tiempo es limitado. Aquí enfrentamos la realidad sin adornos, sin excusas y sin mentiras cómodas. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Quizá un amigo que siente ese cansancio invisible. Quizá un hermano que está perdido en la rutina. Quizá alguien que todavía no ha entendido que el problema no es la vida. El problema es vivir sin propósito. Porque cuando un hombre decide desaparecer del ruido, reconstruirse en silencio y volver irreconocible a través de la disciplina diaria, algo extraordinario sucede. Deja de sentirse perdido, deja de sentirse cansado, deja de vivir por inercia y comienza a caminar con una dirección tan clara que incluso en los días más difíciles sabe exactamente por qué sigue adelante. Ese es el momento en el que un hombre deja de preguntarse si su vida tiene sentido, porque ahora él mismo se ha convertido en la respuesta. Hay una etapa en la vida que pocos entienden y casi nadie se atreve a atravesar. Es la etapa de desaparecer. No morir, no rendirse, no huir, desaparecer. Desaparecer del ruido, desaparecer de la aprobación, desaparecer de la necesidad constante de ser visto, validado, aplaudido. Hay momentos en los que Dios permite que el mundo deje de mirarte
no para castigarte, sino para reconstruirte en silencio. Y ahí comienza todo. Al inicio es incómodo. Te preguntas por qué ya no te llaman, por qué ya no eres tendencia, por qué ya no encajas en ciertos círculos, por qué tu voz parece no importar. Y en ese silencio forzado, descubres algo que duele. Gran parte de tu identidad dependía de la mirada de otros. Pensabas que eras fuerte, pero necesitabas aprobación. Pensabas que eras seguro, pero dependías del aplauso. Pensabas que tenías control, pero el tiempo se estaba escapando. Y el tiempo no espera. El mañana es una ilusión cómoda, una promesa que nadie firmó, una fantasía que usamos para justificar la procrastinación espiritual. Mañana cambio, mañana empiezo, mañana oro, mañana perdono, mañana disciplino mi mente. Pero el mañana no te pertenece. La vida es frágil, más frágil de lo que tu ego quiere aceptar. Un diagnóstico, una llamada, un accidente, un latido que se detiene, y todo lo que postergaste queda inconcluso. Por eso el silencio no es castigo, es advertencia. Cuando Dios te aparta, cuando permite que desaparezcas del radar, está protegiendo tu eternidad. Está quitándote distracciones para confrontarte contigo mismo, porque no puedes reconstruirte mientras sigues entretenido. Desaparecer es un acto de disciplina. Es cerrar la puerta, apagar el teléfono, callar la lengua, dominar el pensamiento, romper con la necesidad de explicar tu proceso. La mayoría habla demasiado, opina demasiado, se queja demasiado, pero la Escritura lo deja claro. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Tus palabras no son inocentes, tus pensamientos no son neutrales. Tu discurso interno está construyendo o destruyendo tu destino. Si hablas derrota, sembrarás derrota. Si hablas fracaso, cosecharás fracaso. Si repites no puedo, terminarás creyéndolo. Pero si decides callar lo que no edifica y declarar lo que Dios dice sobre ti, el rumbo cambia. El caballo es dirigido por un pequeño freno, el barco por un pequeño timón, tu vida por tu lengua. Y si no puedes dominar lo que dices, jamás dominarás lo que haces. Desaparecer implica aprender a permanecer en silencio cuando todo en ti quiere reaccionar. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cuando la circunstancia grita fracaso, cuando la crítica intenta humillarte, cuando el miedo quiere dominarte, calla. No hables lo que no quieres ver manifestado. No declares derrota antes de pelear. No pronuncies muerte sobre lo que Dios quiere resucitar. La confrontación más dura no es con el mundo, es contigo. ¿Qué estás pensando cuando nadie te ve? ¿Qué estás diciendo sobre ti cuando estás solo? ¿Crees realmente lo que Dios dice sobre tu identidad? Porque puedes levantar las manos en público, pero si en privado te desprecias, tu vida jamás se elevará más alto que tu pensamiento dominante. Y aquí viene la verdad que incomoda. Muchos no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de disciplina mental. Tu mente sin gobierno te traicionará. Tu lengua sin freno incendiará tu bosque. Una chispa basta para destruir años de construcción. He visto relaciones morir por frases repetidas. He visto sueños extinguirse por pensamientos constantes de duda. He visto matrimonios que se apagaron porque alguien declaró: ya no soy feliz. Las palabras son semillas y cada día estás sembrando. Siembras queja, cosechas amargura. Siembras gratitud, cosechas paz. Siembras fe, cosechas dirección. Dios nunca diseñó tu vida para que vivieras reaccionando. Te diseñó para gobernar. Pero gobernar exige constancia, exige proceso, exige disciplina diaria. No se trata de intensidad momentánea, se trata de repetición silenciosa. El atleta que entrena cuando nadie mira, el creyente que ora cuando nadie aplaude, el hombre o la mujer que estudia la palabra cuando nadie lo exige. Ahí se forja lo irreversible. Caleb tenía 85 años y decía: tengo el mismo espíritu que cuando tenía 40. ¿Por qué? Porque no se retiró del propósito, porque no dejó que el calendario determinara su fuego. Mientras haya aliento, hay misión. No viniste a ocupar espacio, viniste a cumplir propósito, y el propósito no se activa con emociones, se activa con obediencia. Desaparecer es decidir: voy a trabajar en mí aunque nadie lo note, voy a sanar aunque nadie lo celebre, voy a estudiar aunque nadie lo exija, voy a disciplinarme aunque nadie me supervise. Reconstruirse en silencio duele, porque en el silencio no hay distracciones que anestesien la verdad. Ahí enfrentas tus inseguridades, tus miedos, tus heridas. Ahí entiendes que Dios no quiere solo bendecirte, quiere transformarte. Y transformación no es maquillaje espiritual, es demolición interna.
Es derribar pensamientos que no vienen de Dios. Es cancelar palabras que pronunciabas con ligereza. Es arrepentirte de decretos de derrota. Es decir, cancelo lo que dije. No, eso no es lo que quiero. No, eso no es lo que Dios diseñó para mí. Y entonces comienzas a hablar vida, no como repetición mecánica, sino como convicción profunda. Soy llamado, soy apartado, soy más que vencedor, soy hijo del Rey. Dios me conoció antes de formarme, no soy accidente. Cuando te alineas con los pensamientos de Dios, tu autoestima deja de depender del aplauso humano, y entonces algo cambia. Ya no necesitas que todos piensen igual que tú, ya no necesitas convencer, ya no necesitas encajar, porque sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, puedes desaparecer sin miedo, porque sabes que volverás irreconocible. Irreconocible no por orgullo, irreconocible por crecimiento. El que te conoció inseguro te verá firme. El que te conoció impulsivo te verá disciplinado. El que te conoció quejándote te verá agradecido. Eso es renacer. No es magia, es proceso diario. Es levantarte cuando no tienes ganas. Es leer cuando preferirías distraerte. Es orar cuando tu carne quiere dormir. Es hablar vida cuando la circunstancia grita muerte. El tiempo no está bajo tu control, pero tus decisiones sí. Y habrá un día final, donde cada palabra será pesada, donde cada pensamiento será expuesto, donde el mañana ya no existirá. Ese día no podrás decir, quería empezar. Solo contará lo que hiciste. Por eso hoy es urgente, no mañana. Hoy, desaparece del ruido. Reconstrúyete en silencio. Vuelve irreconocible. Hazlo por tu alma. Hazlo por tu propósito. Hazlo por la eternidad. No esperes a que la vida te sacuda. Decide antes. Y si este mensaje te confrontó, si sabes que necesitas reconstruirte, si entiendes que no puedes seguir viviendo como si el tiempo fuera infinito, escribe ahora mismo en los comentarios. Soy inquebrantable. Decláralo, afírmalo, comprométete y suscríbete. No por algoritmo, por disciplina, porque necesitas alimentar tu espíritu constantemente. Necesitas escuchar verdad constantemente. Necesitas renovar tu mente constantemente. Comparte este mensaje con alguien que está viviendo como si tuviera todo el tiempo del mundo. La vida es un soplo, pero un soplo en manos de Dios puede convertirse en propósito eterno. Desaparece. Reconstrúyete. Vuelve irreconocible. Y que cuando el mundo vuelva a verte, no reconozca al que fuiste, porque ahora caminas con disciplina, con convicción, con propósito, con eternidad en la mirada. Y cuando llegue el último día, no habrá arrepentimiento, habrá paz, porque viviste con urgencia, viviste con fe, viviste con constancia. Y eso es ser verdaderamente inquebrantable. Y cuando decides desaparecer, no estás huyendo del mundo, estás dejando de huir de ti mismo. Esa es la diferencia que pocos comprenden. Hay personas que se aíslan por miedo, por derrota, por resentimiento, pero hay otros que se retiran estratégicamente, no para esconderse, sino para prepararse. Y esa preparación no es cómoda, es cruda, es honesta, es dolorosa, porque en el silencio no hay distracciones que anestesien la verdad. En el silencio escuchas tus excusas con claridad, escuchas tus justificaciones repetidas, escuchas la voz interna que te decía mañana, 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 mientras el tiempo avanzaba sin pedirte permiso. Y ahí, en ese punto, entiendes algo que cambia todo. No era falta de oportunidades, era falta de disciplina, no era falta de talento, era falta de constancia. No era que Dios no hablara, era que tú no guardabas silencio para escucharlo. Y ese descubrimiento sacude el alma, porque te das cuenta de que muchas de las batallas que peleabas contra otros en realidad eran guerras internas no resueltas. Reconstruirse en silencio significa aceptar responsabilidad total, sin culpar al sistema, sin culpar a la familia, sin culpar al pasado. Sí, hubo heridas, sí, hubo traiciones, sí, hubo injusticias. Pero mientras sigas usando el dolor como excusa, seguirás siendo rehén de lo que ya ocurrió. Dios no niega tu herida, pero tampoco la usa como justificación para tu mediocridad. Él te dio capacidad de decisión, te dio voluntad, te dio conciencia y sobre todo te dio tiempo, aunque ese tiempo sea limitado. Cada amanecer es una misericordia nueva, pero también es una cuenta regresiva silenciosa. La vida no es eterna en este cuerpo. La eternidad sí existe,
pero tu oportunidad de decidir se mueve en este instante. Y eso es lo que confronta. Puedes desperdiciar el hoy esperando sentirte listo, o puedes actuar aunque no te sientas preparado. El proceso diario es menos romántico de lo que imaginas. No tiene música épica, no tiene aplausos, no tiene seguidores celebrando cada pequeño avance. Es repetición, es levantarte cuando el cuerpo pesa, es entrenar tu mente cuando quiere rendirse, es estudiar cuando nadie te examina, es orar cuando nadie te observa, es controlar la lengua cuando la provocación aparece, es elegir no reaccionar cuando sabes que tus palabras podrían incendiar tu propio bosque. La disciplina no se demuestra en los momentos grandes, se revela en las decisiones pequeñas y repetidas. La constancia es invisible al principio, pero imparable con el tiempo. Y el tiempo, aunque no lo controlas, responde a la siembra constante. Muchos quieren renacer sin morir a sus hábitos. Quieren transformación sin sacrificio. Quieren resultados sin proceso, pero no funciona así. El renacimiento exige que algo en ti sea enterrado. Orgullo enterrado, victimismo enterrado, pereza enterrada, necesidad de aprobación enterrada. Y duele. Duele reconocer que algunas amistades solo sostenían tu versión inmadura. Duele aceptar que algunos ambientes alimentaban tu mediocridad. Duele admitir que eras tú quien repetía patrones destructivos. Pero ese dolor es quirúrgico, no destructivo. Es el dolor de la cirugía que salva, no el de la herida que mata. Y cuando permites que Dios opere en tu carácter, cuando permites que su palabra confronte tu pensamiento, comienzas a pensar más alto, más limpio, más eterno. Hay algo poderoso en volverse irreconocible, no por arrogancia, sino por evolución. Las personas recordarán la versión antigua de ti, la que reaccionaba, la que se quejaba, la que dudaba. Y cuando regreses con una mente gobernada, con una lengua disciplinada, con una fe firme, algunos no sabrán cómo tratarte, porque ya no respondes igual, ya no discutes por lo mismo, ya no te ofendes con facilidad, ya no necesitas ganar.